este momento, sin lugar a dudas, en el peor momento de la pandemia. Y nos enterábamos, no por esa conferencia, nos enterábamos por un tuit de Julio Mazzoleni a las 2:29 de un 7 de marzo del 2020. Cuando él lanza el tuit, bueno, ahí explotaron todas las... en lo que refiere a las expectativas que tenían los medios de comunicaciones ante las versiones y las miles de dudas que no sabíamos cómo era comunitario, cómo era del extranjero, bueno, no teníamos idea de nada. Convengamos que todo giró en torno al tuit de Mazzoleni a partir de ahí. Sí, claro. Fue el medio oficial de información. Y después la conferencia. Hasta que cambió. Después finalmente cuando empezaron las malas noticias a aumentar, pasó a la cuenta del ministerio. Y qué increíble cómo en esa mesa están los protagonistas que hasta este momento son claves, o por lo menos lo fueron hasta hace unos días, en toda esta historia. Entre ellos están todos. Entre ellos Guillermo Sequera. Que sigue en el... Julio Rolón. Que sigue. Sigue en el ministerio. Julio Rolón, el representante de la OPS. Sí. Bueno, a un año, ¿con quiénes vamos a realizar un balance, Pati? Sí, tenemos a 3 invitadas, la licenciada Mirta Gallardo, que es presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería. Licenciada, bienvenida. La doctora Gloria Mesa, presidenta del Círculo Paraguayo de Médicos. Bienvenida, doctora. Gracias. La doctora Elena Candia, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Bienvenida también a la doctora. Sin lugar a dudas, protagonistas de esta guerra que llevamos contra la enfermedad es la primera línea. Es la línea de contención y desde un principio lo dijimos, era la línea que estaba más expuesta y sigue estando expuesta porque las vacunas aún no llegaron para dar frente, lucha a las necesidades del personal de Blanco. Buenos días, gracias por venir. En primer término, este es el peor momento de la enfermedad y las proyecciones nos indican que esto puede empeorar. Doctora Candia, esta situación que se está dando en este momento podría ser el reflejo del ingreso de la nueva cepa brasileña en nuestro país. Buen día, Luis, Patricia. Realmente esto es multifactorial, ¿verdad? No podemos atribuirle solamente al hecho de que lo más probable es que esté circulando la variante brasilera en el país, ya que los paraguayos se agolparon en las vacaciones, viajaron masivamente al Brasil sin ningún tipo de control. Realmente el relajamiento viene ya desde octubre del 2020, cuando se anunciaba el fin de las fases. Entonces, desde ese momento la ciudadanía probablemente tuvo una comprensión equivocada del mensaje que dio el Ministerio de Salud, en donde ellos dijeron que se terminaban las fases, pero no aclararon que con más razón ahí ese era el momento en donde más teníamos que cuidarnos, porque íbamos a interactuar con muchas más personas por mucho más tiempo, se habilitaron eventos sociales con cientos de personas, entonces es una seguidilla de eventos que, bueno, desembocan a la situación actual en donde el sistema de salud pública está colapsado. Desde el domingo pasado a este domingo tenemos 50 pacientes más en unidades de cuidados intensivos. Ayer el reporte anunciaban 300 pacientes en terapia intensiva. Y lo que hay que entender es que si seguimos con las mismas prácticas, Luis, definitivamente esto va a empeorar. Va a aumentar el número de fallecimientos de pacientes que requieren cama de terapia y no van a poder acceder porque están todas ocupadas. Entonces, tenemos que aprender a separar las cosas y cumplir cada uno la responsabilidad social de protegerse a uno mismo y proteger a su entorno. Hace un año la duda era si el personal de salud, el personal de Blanco, iba a tener toda la indumentaria necesaria para protección, los insumos de bioseguridad. Incluso se extendió una cuarentena total porque esos insumos no llegaban. Doctora Mesa,
Actualmente, ¿cómo está el médico? ¿Cómo está encarando el personal de blanco esta lucha contra el COVID? ¿Tienen los insumos necesarios para protección personal en este momento? Sí, estamos teniendo los insumos, pero tal vez no vengan de donde nosotros deseábamos que vengan esos insumos, que era de la parte de las autoridades sanitarias, ¿no? ¿De dónde viene? Nosotros tenemos donaciones y después cada uno se procura tener lo que necesita, ¿no? Así que muy poco es lo que las instituciones sanitarias nos han proveído, más nos hemos manejado con donaciones. Y hasta ahora muchos hospitales siguen recibiendo donaciones de empresas privadas, de personas de buena voluntad para cubrir ese aspecto, ¿no? Y nosotros nos tenemos que agenciar en conseguir cuando no tenemos posibilidades de obtener eso, ¿no? Así que esa es la situación. Tenemos 26 colegas fallecidos. Ayer falleció un nuevo médico. 26 fallecidos. 26 colegas fallecidos, sí, por COVID. Entonces, es muy duro para nosotros seguir en esta situación. Nosotros no sabemos cómo vamos a manejar. Los hospitales están ya colapsados. Hay pocas camas para internados, hay pocas camas para terapia intensiva. Tenemos déficit de insumos, tenemos déficit de medicamentos. No nos queda otra posibilidad que o las vacunas o cubrir los hospitales con medicamentos. Esas son las dos únicas posibilidades. Y si eso no van a venir hoy, entonces tenemos que cuidarnos al máximo. Doctora Candia, el hecho de que la gente esté viajando de vacaciones, sobre todo el mayor destino turístico de los paraguayos siempre es Brasil, y lo están haciendo, están viajando a Brasil. ¿Cuál es la recomendación que usted hace? Porque si bien está permitido supuestamente dentro de los protocolos, digo supuestamente porque los protocolos parece que no se están cumpliendo cuando están volviendo al país, ¿cuál es la recomendación que daría, independientemente a lo permisivo o no que puede ser el gobierno con el protocolo? Claro, la recomendación debería ser no viajar al Brasil. La cepa P1 se ha diseminado desde Manaus a todos los estados de Brasil, y ellos están, por lo menos hasta el viernes, tenían 80% de ocupación de sus camas en terapia con distintos estados, con niveles de restricción diferentes. Entonces, realmente llama mucho la atención porque hay grupos de Facebook en donde viajeros al Brasil publican que acaban de llegar a un sitio u otro, y realmente es un despropósito porque compatriotas se están muriendo todos los días, de a 20, de a 30 personas fallecidas por COVID, por no COVID, y eso claramente supone un mayor riesgo porque se sigue estudiando esta cepa brasilera, y lo que se sabe hoy es que tiene una mutación puntual que le confiere la posibilidad de evadir la respuesta inmune o la protección que te confiere una infección previa. O sea, estamos con mayores probabilidades de tener una reinfección. Y también tiene la posibilidad de evadir la protección conferida por vacunas. Y justamente a propósito de este nuevo lote de vacunas de CoronaVac, la efectividad global es del 50%, se demostró en Brasil, y probablemente eso ya estaba influenciado por esta cepa brasilera. Si bien sigue teniendo una protección cercana al 100% contra los casos graves, vamos a tener que seguir cuidándonos, manteniendo la distancia, evitar aglomeraciones, usar mascarillas por más de que nos vacunemos, porque igual vamos a tener la probabilidad de reinfectarnos. O sea, no hay una vacuna hoy contra esa cepa nueva, la de Manaus, no hay una vacuna hoy. La efectividad se ve reducida con las vacunas que se probaron. Con la Sputnik no se sabe, ¿verdad? Aparentemente la de AstraZeneca es efectiva contra esta cepa, pero en general estas variantes están causando una inestabilidad en el mundo científico, porque probablemente se van a tener que hacer una reingeniería de estas vacunas para cubrir esa cepa, tanto la del Reino Unido, la de Sudáfrica y la brasilera. ¿La China, la que es la CoronaVac?
Y en Brasil se demostró en el estudio de fase 3 que rondaba 50% la eficacia. Esa es la que más vamos a usar nosotros. Esa es la que va a venir acá. Esa eficacia reducida se ve porque no todas las vacunas están dirigidas a prevenir la infección. La vacuna antigripal, por ejemplo, no previene la infección, previene los casos graves y por supuesto las muertes por influenza, ¿verdad? Entonces, esta vacuna tiene ese mismo perfil, protege de los casos graves, pero no así de una posible infección. Por más que nos vacunemos, vamos a tener que seguir cuidándonos. El personal, dentro de la estructura de atención primaria, los enfermeros y las enfermeras están ahí en primera línea. En definitiva, es el primer contacto con el paciente. ¿Cómo se siente hoy en día el enfermero, la enfermera con relación a lo que el Ministerio de Salud hasta este momento le está dando en insumos? Por demás está decir, pero hay que plantearlo con el tema vacunas y con todo lo que está pasando en los últimos días. Bueno, muy buenos días para todos. Enfermería es quien cuida de la salud de todos los usuarios, ¿verdad? Desde en distintos ámbitos de la atención. Y realmente podemos decir que estamos muy golpeados. Si bien la provisión de EPI en este momento es adecuada, nosotros no separamos la provisión de insumos fundamentales para poder hacer esa tarea de cuidar de los usuarios. Por eso es que hemos iniciado esta semana pasada una serie de movilizaciones pidiendo esos insumos y urgen esos insumos. Ayer llamativamente fueron entregados muchos medicamentos a los diferentes centros. No podemos seguir protestando para recibir los insumos, los medicamentos. Es indispensable para cuidar de los usuarios. Todo el equipo de Blanco sufrimos la misma situación que viven los familiares de los pacientes. Ese gasto de bolsillo inmenso, insostenible, eso lo vivimos también nosotros y tenemos que recurrir a diversas actividades para paliar en alguna medida el gasto que eso representa para nuestros compañeros que han estado en la terapia, que han fallecido y los que hoy están actualmente. ¿Cuándo empezó? El miércoles empezó la movida grande en el INERAN, sí, ¿verdad? El mismo miércoles a la noche, el viceministro Rolón salía en conferencia de prensa y decía, los medicamentos están. Hay veces que los médicos no saben que están, por eso no recetan, pero están. Sequera también dijo lo mismo. Sequera dijo lo mismo también. ¿Qué responden ustedes a esto? Y que no se puede hacer manifestaciones irresponsables de esa manera. No están los medicamentos. Porque los medicamentos no están. Y no solamente lo decimos nosotros, los mismos familiares lo dicen. Y no ha sido un familiar, han sido varios clamando y suplicando. Nosotros vivimos a diario esa falta. Ayer se recibieron medicamentos. Ese mismo día que el Hospital Nacional se movilizó, que fue el viernes, se recibieron alrededor de 1.500 o 2.000 ampollas. Pero esos tres medicamentos en los que hicimos mucho énfasis, no es solo esa la necesidad. Hay muchos otros medicamentos que se necesitan para dar la asistencia a los usuarios. Y acá hay un componente muy importante que hay que tener claro. La ciudadanía también tiene que contribuir y tiene que poner de su parte, apegándose a las 3 medidas necesarias para evitar enfermar. Y el Estado que tiene que proveer todo lo necesario para dar asistencia a los usuarios y proteger a su equipo de Blanco. Bueno, ahora, doctora, el tema de los medicamentos que estaba mencionando, ¿hasta cuánto tiempo ustedes creen que el gobierno tiene efectivamente esos medicamentos para no seguir pidiendo las recetas a los pacientes que se encuentran en las afueras? Porque algunos médicos decían, esto no va a aguantar más de 3 días.
¿Qué va a pasar el resto de los días? ¿Ustedes hablaron con alguna autoridad? ¿Quedaron en algo? Ninguna autoridad nos ha convocado. Ninguna autoridad nos ha convocado. Nosotros hemos hecho un análisis y una estimación de cantidades que se necesitan para hacer frente por día y por semana. Si solamente pensamos en 250 camas, hoy tenemos 300 camas ocupadas, pero pensemos en 250 camas, que fue el cálculo que nosotros hicimos. Necesitaríamos de Atracurio 5.000 ampollas por día para las 250 camas. Y Midasolán necesitaríamos 10.000. Y eso es muy sencillo, multiplicar por 7 y por 30. Entonces, lo que tiene que hacer Salud es ver y determinar cuánto tiene, hasta cuántos días va a durar esa cantidad, pero iniciar ayer un proceso para adquirir lo necesario. Lo necesario no son solamente esas 3 drogas. Están los antibióticos, las heparinas de bajo peso, los esparadrapos, que sí se necesitan en los servicios. O sea, hay innumerables necesidades para dar asistencia a esos usuarios. En IPS se vio ahora, o sea, siempre existió el robo. En IPS se sabía que se sacaba y que comenzaba a venderse, inclusive lo hacían, se detectó ahora frente al INERAM, los familiares desesperados denunciaron la presencia de estos. ¿El parque sanitario del Ministerio de Salud también es víctima de este tipo de saqueos en medio de la pandemia? ¿Ustedes saben, conocen de gente que está lucrando con eso? No, nosotros no sabemos. El ministerio tiene que arbitrar todos los mecanismos de control, tiene todo un sistema, tiene toda una estructura, no puede permitir la fuga, y si detecta la fuga, debe caer sobre esa persona con todo el peso de la ley, ¿verdad? O sea, pero no puede desviar la falta de insumo que sí es tangible en los servicios, y eso lo puede avalar lo que digo cualquier familiar que está internado en las unidades de terapia intensiva. Es desesperante para enfermería el gran peso que representa trabajar día a día con la necesidad extrema en la que estamos. Y tenemos los EPI, pero igualmente no nos callamos. No nos callamos porque nos falta el otro componente pero tan necesario, que son los insumos, porque no me vale a mí estar protegida con una máscara, con una bata, con todo, pero si no tengo los elementos para cuidar a ese usuario que está en mis manos, que está a mi cuidado. Doctora Gloria. En ese sentido, discúlpeme, yo quería agregar nomás en ese sentido lo que dijo Mirna. Nosotros necesitamos una institución o un órgano que controle todas estas cosas. La Superintendencia de Salud no debe estar a cargo del Ministerio de Salud, no puede ser un órgano que esté... Un brazo. Claro, no puede ser, porque ellos son los que tienen que controlar todas las instituciones de salud, sean ellas públicas o privadas. En este caso solamente aparentemente se controlan las privadas, pero ese órgano no tiene que depender del Ministerio de Salud. Nosotros, si ustedes no conocen, tenemos solamente 2 hospitales que están certificados por la Superintendencia, que son el Hospital de Niños Acostañú y el Instituto de Medicina Tropical. Ninguno de los otros hospitales no tiene la habilitación. ¿Itagua no? ¿El hospital no nacional? tiene la habilitación. No tiene el Hospital Central del Instituto de Previsión Social, no tiene habilitación. El Hospital de Barrio Obrero no tiene habilitación. Clínicas no tiene habilitación. Entonces, ¿INERAM? No tiene habilitación. ¿Y cómo funcionan entonces? Justamente nosotros necesitamos que ese órgano contralor de todas las instituciones de salud funcione, porque ahora no funciona, porque depende del Ministerio de Salud. ¿Quién le autoriza eso? El Ministerio de Salud, y no puede ser eso. Doctora Candia, por último, a menos de mi parte, ¿verdad? El tema de que veíamos en la lista de fallecidos por COVID, veíamos mucha gente joven en los últimos tiempos. ¿Qué pasó para que tengamos en la lista gente de entre 5 años y 39 años? Veíamos entre 0 y 39.
Claro, depende mucho del comportamiento de las masas, Patricia. Evidentemente que a partir de aquella liberación de fases, la gente joven empezó a aglomerarse, a juntarse de forma oficial, extraoficial. Entonces, eso también supone un mayor riesgo. Tendríamos que ver también si se confirma la circulación de estas nuevas variantes que pueden ser más contagiosas, incluso con mayor mortalidad. Pero sí, los jóvenes no están exentos a tener un curso complicado de la enfermedad, y eso lo vemos en el personal de blanco, ¿verdad? El personal de blanco, hay muchas enfermeras, enfermeros que no tienen enfermedades de base, médicos también, jóvenes que requirieron ingreso a terapia intensiva, fallecieron muchos de ellos. Es por eso que hacemos un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de cuidado. Tenemos que protegernos, no por el hecho de que no tengamos diabetes, obesidad o alguna enfermedad preexistente, estemos exentos del riesgo de infectarnos, de complicarnos. Entonces, como lo dijiste anteriormente, estamos viviendo el peor momento de la pandemia desde que se inició en marzo del 2020, y es el momento de parar la pelota, trabajar de manera mancomunada hacia un fin común como paraguayos que somos, y protegernos entre todos y tratar de descomprimir la presión en el sistema de salud. Y lo único que va a descomprimir ahora mismo es nuestro comportamiento. Tratar de guardar la distancia, usar mascarilla, evitar aglomeración de un gran número de personas. Así como lo hacíamos antes cuando teníamos aquellas fases y se cumplía mínimamente. Por supuesto, acompañado de un control, porque si no hay control, vamos a seguir con esta misma tendencia. Cuando empezaba esta pandemia, el porcentaje de gente que llegaba a terapia intensiva no era muy alto, pero de esa gente que llegaba a terapia intensiva, un porcentaje alto terminaba falleciendo. Esa estadística de alguna forma se revirtió en los últimos meses porque bajó considerablemente la gente que llegaba a terapia y terminaba falleciendo. ¿Cuál fue el cambio? ¿Se trata de una enfermedad que en un principio era más agresiva y ahora no? ¿O se trata de la interpretación de los médicos en cuanto al tratamiento, a conocer mejor la enfermedad y a darle otras respuestas? Sí, claramente hoy tenemos herramientas que sabemos que funcionan, y es bueno recalcar. A la fecha, básicamente existen 3 o 4 intervenciones que son útiles y que se ha demostrado que han reducido la mortalidad en pacientes hospitalizados con COVID. Uno de ellos es el oxígeno, la dexametasona, la heparina y el remdesivir. Fuera de estas 4 intervenciones, el resto de los medicamentos que le podamos ofrecer al paciente no tienen mayor impacto, ¿verdad? Estuvimos hablando esta semana de un ensayo clínico bien diseñado con respecto a la utilidad de la ivermectina. Nos vemos muy preocupados con el uso masivo de esta droga. Si bien tiene un margen de seguridad amplio, es una droga segura, es barata, se utiliza hace más de 40 años, entonces no pasa por ahí, pasa por 2 cuestiones. Los pacientes que sí necesitan por una patología en la que esta droga está demostrada que es eficaz, pueden no acceder, y el comportamiento de las personas que se automedican con la ivermectina pueden tener un comportamiento mucho más riesgoso porque dicen, bueno, yo ya tomé la ivermectina, estoy protegido, exactamente. Entonces, nos queda mucho aún por hacer, seguir informando, seguir enseñando a la comunidad, al personal sanitario, porque muchísimos médicos están indicando drogas que no han sido probadas para el tratamiento de ya sea COVID leve, moderado y en pacientes hospitalizados también. Bueno, a través de la representación de ustedes, extender nuestros agradecimientos sinceros, porque en este año, sin lugar a dudas, creo que se valorizó y se tiene que valorizar mucho más el trabajo del personal de Blanco. Estamos en manos de ustedes, asumieron el riesgo
Y de alguna forma, si es que esto se controló hasta este momento y no tocamos fondo mucho antes, aparte de la conciencia ciudadana y de las medidas que se tomaron, fue gracias al personal de Blanco y sus acciones, tanto el personal de enfermería como el personal médico. De hecho, Luis, hicimos un mini homenaje mientras hablaba la doctora y las licenciadas, las doctoras, mejor dicho, y la licenciada. Acá vemos en pantalla vemos el personal de enfermería que cayó, personal médico que cayó, los trabajadores, ¿verdad? Uno mira así y parecen solo números, pero son vidas, son familias totalmente destruidas, ¿verdad? En medio del dolor, en medio de la tristeza, ¿verdad? Salvando vidas. Salvando vidas, lo peor de todo, ¿verdad? Madres Que jóvenes. haciendo su trabajo, exponiéndose, ¿verdad? Y con la angustia de no contar con las respuestas que los pacientes tienen, porque Eso. son ellos quienes se encuentran con esa realidad diaria de ese paciente que tiene que vender lo que tiene Sí. para poder comprar las ampollas, para que su papá, su mamá, su hijo, su hija, su hermana o su tío pueda seguir viviendo. Ese impacto de estar de frente con el rostro de la desesperación de los pacientes y guardarlo en secreto, porque hasta hace pocos días cuando salieron a las calles, nosotros no tomamos la real dimensión quizás de lo que estaba pasando. Gracias, en serio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir. 10 de la mañana con 28 minutos.